Hola, muchos saludos y bendiciones de parte de Dios nuestro Señor para todos. Estamos listos para la emisión del discipulado pastoral correspondiente a esta semana. Es Hechos capítulo 21. Y el tema de ahora es un tema, yo diría, interesante porque vamos a hablar de la complicada voluntad de Dios. La complicada voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Es una manera un tantito, vamos a decir, extraña, ¿no? De dirigirnos de la voluntad de Dios. Pero bueno, eso es adrede de lo que se va a hablar. Bueno, mira, estamos de vuelta, insisto, en el capítulo 21 y hace 8 días, en la emisión pasada, hablamos de esto de las premoniciones, los presentimientos, acerca de que se le profetiza al apóstol acerca de ir a Jerusalén o no. Bueno, ahora la complicada voluntad de Dios tiene que ver con este asunto de que están manejando de qué es la voluntad de Dios que vaya a Jerusalén, pero quiero destacar, por ejemplo, en el capítulo, en el verso 4, perdón, donde dice que los discípulos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén, que no fuera a Jerusalén. Se supone que de parte de Dios le están avisando, no vayas a Jerusalén. Luego seguimos en el versículo 21, perdón, en el versículo 12, estoy viendo que dice que le rogamos nosotros, incluido Lucas, quien es el relator, que no fueran, que no fuera a Jerusalén. En la primera, por el Espíritu Santo, que no fuera a Jerusalén. Ahora, no dice Espíritu Santo, pero por el Espíritu es en el contexto de la revelación divina, ¿sí? Y luego acá, que pues no vaya a Jerusalén, están insistiendo todos los que están con él, incluido Lucas. Entonces Pablo dice, ¿por qué me están afectando tanto? Porque no solo estoy dispuesto a ir a ser atado, como se le dijo, que iba a ser amarrado, etcétera, sino a morir en el nombre del Señor. Y como no lo pudimos persuadir, dice el verso 14, dijimos, pues que se haga la voluntad de Dios. Entonces, después de esto, se despide y va. Bueno, entonces el hecho que estamos señalando es que el discernir la voluntad de Dios no es un tema sencillo. Ahora, yo entiendo que no pocas personas hablan de hacer la voluntad de Dios. Y mira, mucha gente, insisto, menciona eso de yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eh, Mira, ayer estuvimos con una persona que está muy enfermita y decía esta persona, dentro de su problema de salud, pues que estaba resignado a la voluntad de Dios, pues sí, que la iba a cumplir, diciéndonos todo lo que padecía. Entonces uno se queda pensando, bueno, la voluntad de Dios es que padezcas, que estés enfermito. Cuando hablamos de voluntad de Dios, estamos pensando en dirigir nuestra vida, nuestro destino, nuestra toma de decisiones en base a la voluntad de Dios. Bueno, mira, en el hipercalvinismo, los que están en el instituto más o menos saben de qué hablo, pero si no, te comento en segundos. Dentro de la doctrina cristiana, en la historia, muchos personajes salieron a relucir con sus interpretaciones y luego otros acerca de las interpretaciones de estos personajes. Entonces, así se da el hipercalvinismo. Tengo los brazos así porque los recargo en libros, porque el vidrio del escritorio está bien frío, entonces para no sentirlo en mis bracitos.
Bueno, entonces el hipercalvinismo dicta que todo está regido de una manera extraordinaria en la voluntad de Dios. Vamos, un símil es que somos títeres. Y dentro de esto de discernir la voluntad de Dios, también se dijo en la historia que la voluntad de Dios puede ser permisiva. Esto quiere decir que no es lo que Dios quiere, pero pues lo permite. Y entonces ahí el choque es, o somos títeres, o Dios está atado de manos y se cruza de brazos y encoge los hombros diciendo, pues ya ni modo que sea así. No es ni lo uno ni lo otro. Al final, en teología hablamos de providencia divina, que es el cuidado de la divinidad sobre lo que ha creado y lo dirige. Ahora, en temas ya más específicos, porque de una manera general podemos decir que la voluntad de Dios está en las escrituras, donde dice, por ejemplo, que oremos, que no hagamos daño, que no haya pornía. La pornía implica toda la perversión sexual, que no mintamos. Pues esa es la voluntad de Dios de manera general, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero lo otro de lo que estamos hablando es con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, qué profesión vas a estudiar o qué oficio vas a aprender, en fin, y sobre tu día, ¿no? ¿Qué voy a hacer este día? ¿Cómo voy al mercado? Y ahí no le dices a Dios, haz tu voluntad para que yo vaya al mercado, ¿no? Nos movemos. Entonces, por eso puse la complicada voluntad de Dios, porque al final del día, sí vemos que hay parámetros muy claros de lo que llamamos la voluntad de Dios de manera general, pero ya aterrizándolo específicamente y en este entendido de la polarización, o que somos títeres, o que Dios se encoge de hombros y que el mundo ruede, pues está lo complicado de la voluntad de Dios. Y con este pasaje, que es un buen ejemplo de que por el Espíritu le dicen, no vayas, y luego al final resulta que el ir a Jerusalén es la voluntad de Dios, y que pues va a ser tortuosa. Por eso te digo, sí me gusta ver desde la Biblia qué le pasa al apóstol, pero pues más me importa qué te pasa a ti, qué me pasa a mí, con este discernimiento del tema, ¿no? La voluntad de Dios. Ahora, en teología tenemos un atajo que ya no quiero estar usando o que quiero usar de manera más sabia, pero es el famoso misterio, ¿no? Decir, pues es que es un misterio, pero pues no, necesitamos un poco más de explicación. ¿Qué está sucediendo allí? Y vamos a decirlo de una manera providencial, pues al final todo es voluntad de Dios, porque es Señor y es soberano y rige sobre su creación, pero igual no somos títeres, tenemos voluntad corrupta y nuestra toma de decisiones, por mejor que intencionada que sea, pues va a traer un grado de corrupción, va a estar con un grado de deficiencia. Ahora, bueno, esto ya lo he hablado antes, no estoy diciendo por voluntad corrupta, igual que somos unos títeres mangoneados, no, tomamos decisiones, pero aún nuestra mejor decisión lleva grado de corrupción, porque somos falibles, entiéndase corrupción como imperfectos, falibles, para que no sufran con eso de que somos corruptos, ¿no? No crean que somos de la transformación de cuarta. Bueno, complicada voluntad de Dios. El hombre enfermo ayer me dice, pues que se haga la voluntad de Dios, porque pues no tenía alternativa, está enfermito y por más que le han buscado con los doctores y todo, pues sigue enfermo y seguirá. Entonces, la voluntad de Dios, no, voy a decirlo, si no como misterio, es que es compleja. ¿Por qué pasa lo que pasa? Intervienen nuestras decisiones, intervienen buenas decisiones, intervienen malas decisiones, interviene la casualidad, o como diríamos en filosofía, la causalidad, que eso es otro tema, ese es sobre el destino, y ya se complica más, porque si empezamos a hablar del sino, o sea, del destino, pues
dice la Escritura, Dios preparó unos vasos para honra y otros para deshonra, entonces pues volvemos a sufrir. Entonces mira, vamos a tratar de aterrizarlo de la manera más pragmática y pastoral posible. Vámonos al texto Lema de Pera como parapeto. Para los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, todas. El panta famoso, el absolutismo en la gramática griega, panta, todo, pecados, decisiones, todo, todo. Ahora, insisto, no hablamos de ser irresponsables y sí de ser auténticamente comprometidos, pero pues al final del día todo va a estar bien en el relativismo de la vida y en lo complejo de que todo es para bien. Ya sabes, el ejemplo de que lo relativo, les cuento que se me escapó un caballo anoche, dice el granjero, sus amigos, ay, qué malo, ¿no? Qué bueno porque mi hijo lo fue a buscar, qué bueno, ¿no? Pero qué malo porque se accidentó, ay, qué malo, ¿no? Pero fue bueno porque así ya no es tan travieso. Mira, en lo relativo de la existencia, siempre vamos a encontrar el lado bueno y el lado malo, siempre. Es la voluntad de Dios. Y dentro de eso mismo, estamos hablando de que Dios es amor y que lo trazado, lo vivido, lo experimentado, pues al final está en el amor de Dios, en la bondad de Dios. Ese canto tan bonito que mandé el domingo de en la bondad de Dios, su fidelidad me persigue, pues podemos decir que lo que vivamos, como lo vivamos, lo que decidamos, pues al final está bien. Ahora, insisto, con una vida responsable y comprometida con todo, con Dios, con uno, con la sociedad, pero es que es muy a la ligera decir es la voluntad de Dios, que sí es así, pero tiene un paquete de cosas. Esto de la voluntad de Dios, interviene el hombre, interviene las decisiones, interviene nuestra fabilidad, nuestra corrupción, pero al final del día todo está bien. Entonces vamos a empatar el pasaje. Le dicen a Pablo por el Espíritu, no vayas, pero al final la voluntad de Dios es que vayas. Entonces como que la voluntad de Dios primero es advertir que no debería de ir, pero al final es que sí tiene que ir. ¿Ves lo complejo? Y entonces pues dentro de ello pues va a ser maltratado, va a ser amarrado y dice él, pues yo estoy dispuesto a eso y a más, incluso a morir. Entonces, la sana resignación, fíjate, la aplicación, la sana resignación del encogimiento de hombros, de decir, es la voluntad de Dios, pero le echo ganas a la vida, tomo mis mejores decisiones, me encomiendo a Dios, pido que se haga su dirección y su voluntad en mi vida, y vivo, y me muevo y me desplazo. Quizás sea tan simple como mencioné hace rato, tú te levantas, haces ejercicio, vas al mercado, te diriges al banco, y en todo eso está la voluntad de Dios y quizás ni se la pidas, y dentro de eso puede haber algo accidental, en el baño se te puede caer algo y te lastimas, no lo sé, pero la vida que es compleja y que es vasta y que nos desafía, nos invita al final a vivir y en el entendido de que todo es voluntad de Dios y participo como persona falible dentro de ese quehacer, pues me muevo y descanso en el entendido de que mi buen Dios al final hace, como en el rompecabezas de esa incógnita, que las piezas aisladas, incomprensibles, en el armado del rompecabezas completo, pues sea un paisaje bonito dentro de la voluntad de Dios. ¿Verdad que no es tan sencillo? Pero la manera más cómoda es la oración, que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Y bueno, no podría dejar de hacerse en el universo, porque Dios es bueno, es amor, sabe lo que hace,
y dirige las cosas. Entonces yo te diría, para terminar, descansa en el entendido de que has hecho lo mejor que puedes, que has decidido lo mejor que crees, que te encomiendas a la divinidad con todos tus 5 sentidos y descansa, porque al final del día se cumple la voluntad de Dios. La entiendas, no la entiendas, la veas compleja, la veas sencilla, la veas pragmática en las escrituras, la veas indescifrable en tu toma de decisión diaria. Y resígnate, cógete de hombros diciendo, sea hecha la voluntad de Dios y me encomiendo a mi Padre. Ojalá me haya dado a explicar, porque son temas tan profundos que no los quiero manejar con la simpleza que luego se maneja, sino dar el rango de complejidad, pero también de pastoral, donde invito a que descanses y digas, pues es buena la voluntad de Dios y gracias porque estoy en tus manos y que se haga tu voluntad en mi vida y en las de los que amo, echándole todas las ganas y el mejor pensamiento a mis acciones, pero al final del día que se haga tu voluntad, Señor. Bueno, que Dios te bendiga y si tienes más sobre el tema, pues estoy a las órdenes para que platiquemos. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga y que tengas muy afortunada vida, día, semana, en la voluntad de Dios. Hasta la próxima.